Hola, somos Torre Fuerte. Ahora escucharemos al pastor Edgar Cerez con el tema Creemos en la vida eterna, de la serie ¿En qué creemos? Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Gracias a Dios porque podemos alabarle. Estamos el día de hoy terminando esta serie que iniciamos hace unas semanas, que se llama ¿En qué creemos? Estuvimos hablando de todos estos aspectos importantes o doctrinas importantes. Decía cuando me tocó predicar que son elementos tan importantes porque son la base de nuestra fe. Y si nosotros no tenemos certeza de esta base, entonces nuestra fe es insostenible. No puedes sostenerla, no puedes defenderla, no puedes entenderla si no tenemos claro estos conceptos que hemos estado revisando. Hemos hablado acerca de la Biblia, hablamos acerca de la Trinidad, hablamos acerca de la salvación por gracia, hablamos acerca de Jesucristo, el único mediador. La semana pasada el pastor Arturo nos predicó acerca de la Iglesia Universal, y el día de hoy estamos terminando con un tema hermosísimo que a mí me encanta. Lo malo es que no tengo tanto tiempo para... Y ahora lo estuve pensando hace ratito y dijeron, qué mala onda mis compañeros pastores, sabiendo que soy el peor en cuanto a tiempos, me ponen el más eterno, el más largo. Vamos a hablar acerca de la vida eterna. Ay, Dios mío. Déjeme explicarle rápidamente, no vamos a hablar de escatología. Escatología es el estudio de las cosas futuras. No es una predicación de escatología, no nos da tiempo. Solamente vamos a hablar de qué es la vida eterna, cómo entendemos la vida eterna, aspectos prácticos, preguntas rápidas acerca de la vida eterna. Solamente del momento de la vida eterna, no de todo el futuro y de allá, y las calles de oro, voy a pagar, no voy a pagar luz, Eso lo veremos después en otro momento, muy interesante, pero no nos da tiempo. Vamos a revisarlo entonces. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo entendemos el concepto de la vida eterna? Rápidamente déjenme decirme, la vida eterna es el nuevo estado o la nueva posición de una persona como resultado de su nacimiento espiritual por medio de su fe en Cristo Jesús. Así de sencillo, así de fácil. La vida eterna es entonces cuando yo coloco mi fe de salvación en Cristo Jesús, cuando yo creo en Jesucristo como mi único Salvador. Entonces en ese momento hay un nacimiento espiritual en mí, y una de las características de este nacimiento espiritual en mí es que tengo una nueva posición en Cristo, una nueva posición espiritual, y esto es la vida eterna. De tal manera que lo que estamos diciendo es que la vida eterna nos es dada cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Y eso nos debe quedar perfectamente claro. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, el agua que yo tengo, el que bebiere del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Y el agua que yo le doy brotará para vida eterna. Jesús mismo en Juan capítulo 17, versículo 3, orando, Juan 17 se conoce como la oración sacerdotal, Jesús orando por nosotros. Jesús en el versículo 3 le dice al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es que conozcas al Padre y que conozcas a Jesucristo. Juan capítulo 10, Jesús le dice a sus discípulos, yo les he dado vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna está en Cristo Jesús. Acompáñenme a Primera de Juan. Por cierto, si en algún momento usted quiere estudiar, hacer una lectura o un devocional acerca de la vida eterna, evidentemente lea Juan. No solamente el Evangelio de Juan, sino las cartas de Juan, habla mucho acerca de la vida eterna. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 5, del versículo 11 al versículo 13. Lo voy a leer, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan 5, 13.
estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es muy enfático, vida eterna, vida eterna, vida eterna. La vida eterna entonces es lo que nosotros obtenemos, nuestra nueva posición después de nacer de nuevo. Nuestra nueva posición después de nacer de nuevo, pero esta posición que tú y yo tenemos se extiende hasta la eternidad. Nace cuando tú y yo nacemos de nuevo, nos es dada cuando nacemos de nuevo y se extiende hasta la eternidad. Va más allá de la vida física. De tal manera que, déjame terminar con un segundo punto, de tal manera que podemos decir que todas las personas son inmortales, pero no todos tienen vida eterna. Mucho ojo con este concepto. Todas las personas somos inmortales, no somos eternos. Somos inmortales. Porque nuestra alma es inmortal. Entre paréntesis, déjeme hacer una acotación. No voy a hablar de las diferencias entre alma, espíritu, etcétera, que sí las hay, la Biblia las marca perfectamente, pero nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces solamente hablaré del concepto alma, ¿ok? Nuestra alma es inmortal, no es eterna. Porque si fuese eterna, hubiésemos vivido desde la eternidad pasada. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero no vivimos en la eternidad pasada. No es como en Matrix, que estaban ahí las vidas ahí como en cosas así, llegaban, las agarraban. Si es que vio la película, si no, olvide mi ejemplo. Pero bueno, no somos eternos, somos inmortales. ¿Por qué inmortales? Porque el alma que nos ha sido dada es eterna, vivirá inmortalmente, no morirá. Ahora, pero espérame, Edgar, ¿por qué dice la Biblia que tenemos vida eterna? ¿Por qué Jesús habla de vida eterna si me estás diciendo que no somos inmortales? Ok, que no somos eternos. No somos eternos, es cierto. Somos inmortales, no somos eternos. Pero en el momento en el que Jesucristo vino a mi vida, me dio a partir de ese momento vida eterna. Pero yo no vengo de la eternidad. ¿Sí me expliqué la diferencia? Ok. Porque si no, entonces estaríamos hablando de lo que dicen algunas sectas. Lo que pasa es que nosotros en otros tiempos éramos otra cosa y yo fui Napoleón, pero después de ahí me convertí ¿en quién? ¿En un gato? Bueno, algo así. No estamos diciendo eso, ¿ok? No hay eternidad, hay inmortalidad, que son dos cosas diferentes. Ahora, todas las personas somos inmortales, todas las personas, pero no todos tenemos vida eterna. Algunos viviremos a partir de aquí hacia la eternidad en vida. Otros vivirán hacia la eternidad en muerte. Y eso lo explicaré más adelante. Ya sea en vida o ya sea en muerte, pero todos tendremos a partir de aquí hacia la eternidad o hacia la inmortalidad. Ok. Déjeme hacer una aclaración rapidísimo. El hecho de que nosotros como cristianos entendamos que Jesucristo vino a darnos vida eterna, no significa que no tenemos dolor y sufrimiento ante la muerte. ¿Está de acuerdo? Probablemente algunos de nosotros hemos perdido a un ser querido y nos ha dolido. Y eso no significa que está usted mal. Eso no autoriza que venga el hermano espirifláutico y que le diga, no llore, porque si lloras, porque no confía en que Dios... No, Pepe, pues soy humano, soy poblano, los poblanos somos sensibles. Buena onda y sensibles. O sea, dice la palabra en Hechos capítulo 7, que cuando mataron a Esteban, dice la Biblia que Esteban dice, veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios y veo al Hijo del Hombre. Esteban tiene por el Espíritu Santo, tiene esta visión celestial. Él entendía que él iba a estar en el cielo, entendía la gloria, lo que estaba viendo. Los que lo escucharon dijeron, wow, está viendo la gloria. Lo matan, pero a pesar de que los cristianos sabían en dónde estaba Esteban, sabían que había sido recibido en la gloria por el Padre, dice la Biblia que después de que lo matan, capítulo 8, se acercan y lloran, toman su cuerpo y lloran. Les dolió. Hechos capítulo 20, cuando Pablo les dice, oigan, voy a ir a Jerusalén y el Espíritu Santo me ha revelado que voy a ser arrestado, voy a ser tomado preso, nunca más los voy a volver a ver. Dice la Biblia que los de la iglesia
lloraron con él, lo abrazaron, lo besaron, les dolía que nunca más iban a ver a Pablo. Hay dolor, por supuesto, y eso no significa que hay falta de fe. Por supuesto que hay dolor. Entonces, no sea usted de los hermanos que digan, no llores, pues llora más bien. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 12, llorad con los que lloran. Ok, aquí hay una pregunta interesante. Oye, Edgar, si la vida eterna nos ha sido dado por Dios, ya entendí que es la vida eterna. Segunda pregunta, ¿por qué no la tenemos inmediatamente? Si Dios me ha rescatado, me ha salvado, me ha perdonado, he nacido de nuevo, tengo vida eterna, ¿por qué no en el momento en que yo dije, Jesús, reconozco que tú eres mi Salvador, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que pongo mi fe en ti, que solo tú me puedes salvar, hazme una nueva criatura, hazme nacer de nuevo, Señor, restáurame, renuévame, adóptame? ¿Por qué no en ese momento, ¡fum!, Dios me llevó al cielo? Hubiera sido lo más padre, ¿no? Después de ser cristiano, ¿para qué me deja aquí? ¿Por qué no inmediatamente? ¿Por qué no llegar al cielo? Ya estoy en el cielo, ya la hice. Ok, hay varias razones, solamente voy a explicar dos. Número uno, porque Dios en su infinita sabiduría decidió hacerlo por un proceso. Decidió hacerlo mediante un proceso. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que Jesucristo fue hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Es un proceso. No se dan todas así nomás por sabiduría. Entiendo, el Espíritu Santo me revela sabiduría. Soy justificado, justificación, soy perdonado, soy redimido. Santificación, santificación legal, santificación progresiva. Y después soy redimido o glorificado. Dios decidió hacerlo a través de un proceso. Dios decidió que no fuera todo junto, sino fuera un proceso. Primera de Pedro, acompáñeme por favor, capítulo 1. Vamos a estar utilizando muchísimo la Biblia, entonces acompáñeme por favor. Usted que es hábil y diestro. Si ve a una persona cercana de usted que no trae su Biblia y no la trae electrónica, pues acérquese y compártale. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia, esto es hermoso, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. O sea, nos va a dar una herencia hermosa, pero fíjese bien, reservada en los cielos. Sí te la va a dar, pero ahorita está reservada ahí, porque a Dios le plació reservarla. Versículo 5. Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Dios decidió por su misericordia reservarla, guardarla, retenerla y en su momento manifestarla. Así le plació a Él. Ahora, ¿por qué lo hizo? Entre otras cosas debemos reconocer que fue por su exaltación, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. Ese es uno de los objetivos principales, la exaltación. Colosenses capítulo 3, por favor, acompáñenme. Un versículo muy conocido, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no las de la tierra. Pero dice en el versículo 4, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Jesucristo se manifiesta en gloria, entonces nosotros seremos manifestados en gloria. A Él le plació que nuestra glorificación, nuestra perfección de la vida eterna, la máxima expresión de la vida eterna en nosotros sea cuando Cristo sea glorificado, porque Él así lo decidió, para la gloria de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice, cuando venga en aquel día está hablando de Jesucristo, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Así le plació al Padre, que en ese momento de mayor expresión de la gloria y de la eternidad en nosotros sea para la glorificación de Cristo, sea para la gloria de su nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él le plació al Padre hacerlo así. Ok. A ver, ya hemos
hemos respondido qué es la vida eterna y por qué no la tenemos de manera inmediata, por qué no la tenemos al 100. Sí la tenemos, pero al Padre le plació poco a poco irnos dando parte de esa vida eterna manifestada en nosotros. No todo al 100% de un jalón, sino poco a poco. Y esta manifestación se va dando hasta que venga este proceso de transición. ¿Por qué? Porque la vida que tú y yo ahorita tenemos es terrenal y corporal. Y la vida eterna, la máxima expresión de la vida eterna, no es terrenal y corporal, sino es espiritual y celestial. Dios nos ha llamado a una vida celestial y espiritual, pero ahorita estoy en una vida terrenal y corporal. ¿Te das cuenta la diferencia? Por eso yo no puedo ahorita vivir el 100% de la vida eterna. Sí puedo vivir parte de la vida eterna, pero no todo. Porque la vida eterna es celestial y yo estoy en lo terrenal. Porque la vida eterna es espiritual y yo estoy en lo corporal. ¿Qué necesita suceder para que de lo terrenal y corporal yo pueda pasar a lo espiritual y celestial? La muerte. La muerte es un elemento necesario para poder hacer esta transición. Pablo habla muy bien de esto, mucho de esto en 1 Corintios. No lo voy a explicar con detalle porque nos vamos a perder. Pero esto sí nos lleva a otra pregunta. La otra pregunta es, oye, entonces, en este proceso de transición que es la muerte, pues, ¿qué va a suceder después de morir? ¿Qué va a suceder cuando muera? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Sí será eso cierto que luego me dijo mi papá de voy a venir y te voy a jalar las patas, chamaco? ¿Qué va a suceder? Bueno, ¿qué dice la Biblia respecto después de la muerte? Déjeme primero decir qué no sucede después de la muerte. ¿Qué es lo que no sucede cuando una persona muere? Lo que no sucede es lo que se conoce como el purgatorio o el limbo. Eso no existe, no es bíblico, en ninguna porción de la Biblia existe algo que pueda sustentar esta posición. Lo único que puede llegar a sustentar esta posición es un pasaje en el libro de Macabeos. Macabeos es un libro deuterocanónico, no está incluido en la Biblia. Se le llama deuterocanónico, en donde dice que hubo una guerra, murieron varios soldados, entonces lo que hicieron es que le pusieron monedas a estos hombres que murieron en batalla para que cuando llegaran a la morada de los muertos pudieran hacer un pago para poder transicionar y llegar al seno del Padre, para poder llegar a la presencia de Dios. Es la única referencia bíblica que hay. Entonces, algunas sectas dicen, pues de aquí me agarro, de aquí soy, entonces hay que cobrar para que ciertas cosas, para que la persona no se quede en este limbo y pueda pasar a la vida eterna, o no se quede en el purgatorio y pueda pasar a la vida eterna. Eso no es bíblico. Si tú crees en el purgatorio o el limbo, o aquellas personas, aquellas religiones como la religión católica que creen en el purgatorio o en el limbo, tendrías que reconocer algo. Si el purgatorio o el limbo es correcto, eso significa que la obra de redención de Jesucristo no fue suficiente. La obra que hizo Cristo de vivir, morir en la cruz, me salvó, pero me alcanzó para el 5.9. Es que casi soy salvo, pero ay Jesús, te faltó. Ay Dios, bueno, a ver, no te preocupes Jesús, pues lo intentaste, no se pudo. Pero ahorita el barrio me respalda, mis amigos ahorita van a hacer unas oraciones por mí, unas ofrendas, conocemos al párroco, tú sabes, unas 2, 3 oraciones por mí, pum, 6, ya pasé. De panzazo, pero pasé. ¿Es lo que me estás diciendo? ¿Que la obra de Cristo no fue suficiente para salvarte del todo? O al revés, la persona no creía en Jesucristo, fue una mala persona, entonces está en el purgatorio para darle oportunidad a los familiares de que hagan algo para desde aquí empujarlo para que entre a la vida eterna. Pues si de eso se trata, pues hay que tener mucha familia. Y mucha familia que te quiera mucho para que yo me porte como quiera, haga de mi vida lo que quiera. De todos modos, mis familiares me van a sacar del purgatorio. Entonces, perdón, la obra de Jesucristo, con todo respeto, en esta posición que tú dices, no sirve para nada.
¿No atenta eso en contra de la base mismo del cristianismo? Entonces no me puedes decir que tú crees en el purgatorio, que crees en el limbo, porque eso es totalmente ajeno. Entonces, ¿qué no sucede? Esto. Ahora, ¿qué sí sucede? Vamos a irnos a un poco más de detalle. ¿Qué sí sucede después de la muerte? Primera de Tesalonicenses es el libro que más habla acerca de qué es lo que sucede después de la muerte. Y ahorita lo voy a comentar un poquito de más, pero déjame dividir en dos. ¿Qué es lo que sucede después de la muerte cuando tú y yo morimos? Hay dos cosas que suceden. Una es inmediata y otra cosa es mediata. ¿Sí me expliqué? Inmediato, o inmediatamente y no inmediatamente, más para allá en el tiempo. ¿Sale? ¿Qué sucede inmediatamente? Inmediatamente suceden dos cosas. Número uno, hay una separación. ¿Qué significa esto de que hay una separación? ¿Una separación de qué? Del cuerpo y el alma. Hay una separación inmediata. Inmediatamente sucede esto. El alma deja el cuerpo, se separan. El concepto de muerte es eso, separación. Se separan. Inmediatamente. ¿Qué es la segunda cosa que sucede? Lo que yo le llamo destino. Inmediatamente de esta separación hay un destino para el cuerpo y un destino para el alma. Inmediatamente. ¿Cuál es el destino para el cuerpo? La tierra, el polvo, porque el cuerpo es terrenal, de tal manera que el destino del cuerpo es terrenal. Ahora, nosotros, obviamente, porque la Biblia lo enseña, tratamos con respeto el cuerpo de una persona. Es decir, ya cuando yo muera, yo espero, primero Dios, ahí se los encargo, hermanos, que cuando muera, pues por lo menos respeten este estuche, ¿no? Sí, digo, Dios lo hizo tan perfecto como para que usted venga y diga, la Biblia nunca menciona personas que adoraron a una persona muerta, pero sí respetaban su cuerpo. Los pasajes que mencioné, respetaron el cuerpo de Esteban. No dijeron, pues Esteban ya está con el Señor y dejen ahí el cuerpo todo muerto. No, fueron por él, lo tomaron con respeto y lo sepultaron. Porque debe haber un respeto por la persona, no una adoración al cuerpo, un respeto por la persona, pero en la comprensión eterna y correcta de esto solo es el cuerpo, ya se dio este proceso de separación. El cuerpo se queda aquí en la tierra y el alma, ¿qué sucede con ella? Va a la presencia de Dios. No me salió la tronada. Inmediatamente. Hay algunas personas que tienen esta doctrina, no es doctrina, que tienen este pensamiento del sueño. Cuando la persona muere, como que te quedas dormido, tu alma está dormida, esperando a que Jesús venga. No, la Biblia no enseña eso. Cuando tú y yo morimos, se da esta separación y nuestra alma inmediatamente va a la presencia de Dios. La Biblia lo enseña. No hay un periodo de sueño. Para empezar, no hay un periodo en el cual mi espíritu se despega de mi cuerpo y espérame, déjame echar una última revisada. A ver, todos están aquí en mi funeral, sí. Ay, canijo, no vino mi hijo. Pero vas a ver, en la noche te voy a visitar. Sí, creo que sí están todos. No, eso es inmediato. Está en la presencia de Dios o tiene destino. O está en la presencia de Dios o está en el infierno. Es inmediato. No tiene nada que ver con obras, tiene que ver con tu fe de salvación. Y ese no es el tema, pero lo veremos en otra ocasión. Me salió verso sin esfuerzo. Ok. No me va a dar tiempo leer los pasajes, pero escríbanlos por favor o bájela en la página, me parece que vienen los pasajes, viene la presentación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8, Pablo está diciendo, a mí me encantaría ya no estar con ustedes y estar con el Señor. Pablo no dijo, a mí me gustaría ya no estar con ustedes y estar dormido esperando a cuando el Señor me despierte y estar con Él. No, él dijo, es inmediato. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Pablo también dice, si yo, tengo dudas, no sé qué hacer, porque estoy con ustedes o estoy con el Señor, pero quiero que sea inmediato. Pero pues... Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos dice, cuando tú y yo adoramos, debemos entender, y es lo que decía Cheo, eso está hermosísimo, cuando tú y yo adoramos y nos acercamos a la presencia de Dios, cuando tú y yo adoramos,
Nos unimos a los santos, a los justos que están con Dios, también adorando. Por lo tanto, el que una persona muera, inmediatamente su alma está en la presencia de Dios. No hay tal concepto como un sueño. No es bíblico. No es que te quedes dormido y en un estado de inconsciencia. No lo hay. Ahora, es lo que entendemos y lo que estudiamos. Pero ¿por qué la Biblia? Otro ejemplo sería Lucas 16, cuando Jesús habla acerca de la historia de Lázaro y el rico. Bueno, pero ¿por qué algunas personas piensan ese concepto de sueño? Porque la Biblia utiliza la palabra dormir para referirse a la muerte. Pero hay que ser muy claros. Hay dos formas en las que la Biblia utiliza la palabra dormir para referirse a la muerte. Número uno, es como un eufemismo, para no decir los hermanos que ya murieron, sino los hermanos que duermen. Número uno. Y número dos, cuando utiliza la palabra dormir, se refiere a los cuerpos. Mi cuerpo sí está dormido, pues ahí está, ¿no? Guapo, bello, pero ahí está. Dormido. Mi alma va a estar con el Señor. Se refiere al cuerpo. Ahora, déjame explicar esto en la segunda parte. ¿Qué sucede de manera no inmediata, de manera inmediata? Acompáñame, por favor, a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dije al principio, esta predicación no es una predicación que tiene como objetivo explicar todo el Apocalipsis y explicar qué va a suceder. No. Solamente estamos hablando de la vida eterna. Solamente vamos a hablar de eso. Pablo escribe la carta la carta de Tesalonicenses, porque en los de Tesalonicenses había muchas dudas. Ellos habían creído el evangelio de salvación, creían en el concepto de la resurrección, creían en la vida eterna, pero al estar conviviendo con personas, sobre todo de origen griego, empiezan a tener dudas. Oye, ¿tú crees en la vida eterna y en la resurrección? No inventes, ¿cómo crees? No es cierto, eso no va a suceder. Eso es puro. Entonces algunos empiezan a tener dudas y le escriben a Pablo, oye Pablo, oye, espérame Pablo, entonces ¿qué va a suceder con mi papá? Que él murió pero creyó en Jesucristo. ¿Qué va a suceder con él, Pablo? ¿Y qué sucede si yo me muero? Y si yo me muero antes de que el Señor venga por segunda vez, entonces ya no lo voy a ver. ¿Qué va a suceder? Entonces Pablo tiene muchas dudas. Entonces Pablo escribe esta carta en el versículo, por favor, capítulo 4, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice: no, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya están muertos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pablo dice, a ver, ubícate bien lo que te voy a decir, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Déjame aquí hacer una pausa, antes de explicar esto, pero déjame hacer aquí una pausa porque me parece súper importante. A lo mejor es un detalle teológico es un detalle teológico, pero para mí es muy importante que lo entiendas. Pablo dice, Dios va a traer a los que están muertos, Dios los va a traer, o sea, los va a resucitar, Dios los va a traer a Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Quién nos resucitará? Dios nos resucitará y nos entregará a Jesús. Por eso es una doctrina importante que tú y yo creemos, que Dios el Padre resucitó a Jesucristo. Jesús no se resucitó a sí mismo. Jesús mismo dijo, puedo tomar mi vida. Yo puedo tomar mi vida. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Jesús? Yo puedo levantarme de entre los muertos. Por supuesto, soy Dios. Puedo. Pero no significa que lo hizo. Durante todo el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, la primera vez que se predica el Evangelio, Pedro dice, Jesús al que ustedes mataron, Dios lo levantó de entre los muertos. Efesios capítulo 1, Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Filipenses capítulo 2, Dios levantó a Jesucristo. Hebreos, Dios levantó a Jesucristo. Corintios, Dios levantó a Jesucristo. Es el Padre el que resucita a Jesucristo. ¿Por qué este detalle teológico que pareciera fino, que pareciera, bueno, ese ya es tema muy
profundo. ¿Por qué es importante? Porque esto es importante porque entendemos que Jesús es las primicias. ¿Qué significa Jesús las primicias? Eso lo enseña 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué significa que Jesús es la primicia? Jesús es el primero. Así como Dios fue al primero que resucitó en glorificación fue a Jesucristo, de la misma manera tú y yo seremos resucitados por el Padre. Por eso Pablo dice, ¿en dónde está nuestra confianza de que Dios nos resucitará? ¿En dónde está nuestra confianza? En que Cristo resucitó. Si Dios resucitó a Jesucristo, entonces también lo hará conmigo. ¿Sí se da cuenta? Es un detalle fino, pero es importante que lo entendamos. Si Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, entonces también Dios resucitará mi cuerpo y lo presentará a Jesucristo. ¡Ah, qué hermoso! Bueno, sigamos. Ok, ¿en dónde estaba? ¿Qué es lo primero que suceda? ¿Qué es lo que va a suceder? Ahora sí, ayúdenme a leer. Otra vez vamos a regresar, por favor. Estamos en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Dice, lo vamos a leer de corrido y después lo explicamos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fíjese bien, cuando dice por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, lo que Pablo está diciendo es, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, sino no es lo que yo me imagino. El Señor me lo dijo. El Señor me lo reveló. Esto que te voy a decir es palabra del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo o a qué se refiere? Hay un orden. ¿Cuál es este orden? Resurrección y arrebatamiento. No es lo mismo. Lo que está diciendo Pablo es lo siguiente, permítame parafrasearlo. Mira, imagínese una persona que en el año 1000 era cristiano, falleció. En el momento en el que falleció en el año 1000, se da esta separación, su cuerpo queda en la tierra y él en la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si la persona falleció en el año 1000, ¿qué ha sucedido con su cuerpo? Seguramente ya no está descompuesto. Entonces, hermano, no se preocupe, no va a pasar nada. O sea, aunque usted diga, es que ¿qué tal si a la hora de la hora me cortan un pie y cuando me resucite Dios se le olvida mi pie y dice, Padre, mi pie? No se preocupe, no. Esté tranquilo, no se preocupe. Déjeme continuar. Esta persona que murió en el año 1000, ¿dónde está? En la presencia de Dios. Está disfrutando de la presencia de Dios. Es lo que dice la Biblia. Pero está solamente en el Espíritu. Llegará un momento, no sabemos cuándo, pero llegará un momento en el cual Jesucristo descenderá, no hasta la tierra, no es la segunda venida. Jesucristo se acercará a la tierra en el cielo. Y el Padre resucitará a los que duermen. ¿Qué significa? El Padre vendrá por el cuerpo de ese hermano que murió en el año 1000, lo levantará el cuerpo, porque su espíritu, su alma ya está en el cielo, lo levantará al cuerpo, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso, perfecto, ¡fum! Y lo unirá al alma. ¿Ok? Yo sé que hay muchas dudas. Primera duda, yo diría, Padre, si ya estoy aquí contigo en el cielo, ¿para qué me das un cuerpo? O sea, ya. Padre, mira, durante los años que viví en la tierra me diste un cuerpo perfecto, hermoso, glorioso, todos me envidiaban. ¿Para qué me vas a dar otro cuerpo glorioso? Glorioso ya fui, Señor.
¿Para qué? Ok. Le voy a decir por qué. Como que yo diría, si ya estoy aquí en la presencia de Dios, ¿para qué Jesús me va a bajar con él al cielo y el Padre va a resucitar mi cuerpo y lo va a unir, va a hacer esta unión? Bueno, en primera, porque ese cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, número uno. Y número dos, ¿por qué? Porque es cuando se cumple la palabra en donde Dios le va a decir a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sabes por qué moriste tú, Edgar? Bueno, en este ejemplo, ¿sabes por qué moriste tú, Edgar? Porque eres pecador, porque vives en un cuerpo consumido por el pecado y que se va a terminar. Pero cuando yo resucite tu cuerpo, tú ya estás en el cielo. Pero cuando yo resucite tu cuerpo, lo voy a unir y le voy a decir a la muerte, muerte, ¿qué puedes hacer con este cuerpo? Nada. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? No hay tal, porque yo lo he resucitado en gloria, en perfección, porque mi cuerpo resucitado será perfecto, será unido a mi espíritu y viviré con él para siempre en ese cuerpo glorificado. ¡Wow! Eso es lo primero que va a suceder. Ahora, en el momento en que sucede esto, viene la segunda parte. Es prácticamente al mismo tiempo, pero tenemos que diferenciar los eventos. Uno es la resurrección de los muertos e inmediatamente después de la resurrección de los muertos viene lo que tú y yo conocemos como el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Los que vivimos, dice Pablo, esto significa que Pablo pensaba que a lo mejor le iba a tocar a él. La respuesta es sí. Probablemente Pablo pensaba que la segunda venida de Cristo sería cuando él todavía estuviese vivo. Por lo menos tenía esa esperanza. Entonces dice Pablo, el Padre va a resucitar el cuerpo de los que han muerto. ¿Ok? Número uno. Número dos, nosotros que estamos con vida seremos arrebatados. Los que estamos vivos de repente, desapareceremos. Seremos arrebatados con él en la gloria. Seremos unidos a los que ya habían muerto y que tuvieron cuerpos glorificados. Seremos arrebatados, nos será dado un cuerpo glorificado y nos iremos con Cristo. Y estaremos en el cielo. Es lo que dice la Biblia, no lo estamos inventando nosotros. Perdóname, pero está todo en la Biblia. Lo puedes leer y te puedo pasar los pasajes con todo gusto, pero 1 Tesalonicenses es lo que estamos viendo. No es como otras sectas en donde dicen, por ejemplo, los mormones, que dicen, hay que dar nombres, perdón, pero hay que dar nombres. Si tú tienes más de 3 esposas, puedes convertirte en Dios. Y escuché a muchos que dijeron amén. ¿Qué pasó, hermanos? O sea, no invente. Si tú tienes más de, los fundamentalistas, mormones fundamentalistas, si tú tienes una esposa o 2 esposas, no vas a ser nadie en el cielo, vas a ser X. Pero si tú tienes de 3 en adelante, vas a tener vas a ser un Dios. El principal líder de los fundamentalistas mormones tuvo 63 esposas. Un hombre que a los 70 años, 79 años, más o menos 80 años, su último matrimonio a los 89 años fue con una señorita de 16. ¿En serio? En mi pueblo a eso le llaman delito. Pecado. Y eso no está en la Biblia. Los testigos de Jehová dicen, no hay infierno. No hay infierno. O sea, si tú mueres sin Cristo, simplemente no vas a ir al cielo. Pero no hay infierno. ¿En serio? Pues me hubieras dicho desde antes. Me hubieras dicho cuando tenía fuerza, ¿no? Y vitalidad. Ahorita, pues, ¿para qué me sirve? Es un ejemplo. No estoy diciendo que yo digo eso. Es un ejemplo. Ok. Entonces, seremos arrebatados y estaremos con Cristo. Todo esto está en la palabra. Una vez que seamos arrebatados, van a suceder varias cosas allá en el cielo y varias cosas aquí en la tierra. Aquí en la tierra, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia, y una vez que somos arrebatados, empieza, por la doctrina que nosotros tenemos, empieza lo que nosotros le llamamos la tribulación. Por eso nosotros como iglesia nos decimos tribulacionistas. ¿Por qué? Porque creemos que el arrebatamiento será antes
del periodo de la tribulación. Hay algunas iglesias que dicen, no, nosotros somos post-tribulacionistas, o sea, primero la tribulación y después el arrebatamiento. La iglesia va a vivir la tribulación. No, nosotros creemos que no. La iglesia no va a vivir la tribulación, porque así lo dice la palabra, lo acabamos de leer, Primera de Tesalonicenses. Ahora, ¿qué sucede si usted cuando llega al cielo me busca y me dice, oye, ya ves cómo sí tenía razón, sí era post-tribulación? Hermano, estamos en la presencia del Señor, estamos orando, ya, olvídelo. Ahora, si yo tengo la razón, sí lo voy a buscar. Pero lo importante es que dice la Biblia que después del arrebatamiento empieza este periodo de tribulación. Aquí suceden en muchas cosas que no voy a hablar. Aquí en la tierra suceden muchas cosas. Mientras tanto, la iglesia, estamos todos allá en el cielo. Allá suceden muchas cosas. Y después de cierto tiempo, ahora sí, la segunda venida de Cristo. Entonces Cristo viene con su iglesia, ¡fum!, a gobernar la tierra. ¡Ah, qué emoción! Pero son eventos diferentes. Resurrección, arrebatamiento, segunda venida, son momentos diferentes. Grosso modo es así. Primero, dice Pablo, primero resucitarán los que han muerto, resucitarán sus cuerpos, serán unidos a las almas. Nosotros seremos arrebatados, seremos llevados, seremos unidos en el cielo junto con la multitud de santos que ya están con Él en la tierra y estaremos con Él. Ahora, déjeme terminar con 2 puntos. Bueno, el último punto. ¿Cuál debe ser la perspectiva correcta? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Estábamos leyendo. Pablo le enseña todo esto a la iglesia. Pero cuando Pablo le enseña todo esto a la iglesia, hay un versículo que no debe perder. ¿Sabe? Cuando yo era chico, y le tengo que hacer una confesión muy clara, cuando yo era chico a mí me daban miedo estos temas, la verdad. Cuando empezaban, vamos a predicar, siempre le decía mamá, como que me duele el estómago, voy al baño. Y me quedaba en el baño toda la predicación. Y decían, no, hombre, me da miedo, me da miedo. Me daba miedo esos temas, ¿no? O de repente cuando empezaban a hablar, oye, es que hay que pensar. Y decían, no, me da miedo. Por ignorancia me daba miedo. No solamente por ignorancia, sino tengo que reconocer con todo amor a las personas que me educaron en mi vida cristiana, pero que algunas personas que me educaron en mi vida cristiana utilizaban estos temas para infundir miedo. Hay personas que son así. El mundo se va a acabar, arrepiéntete, maldito, te vas a ir al infierno. Ay, la veo y digo, ya estoy en el infierno. Pues me hace un chorro de miedo. Pablo es muy claro. Versículo 18. Por lo tanto, ¿qué dice? A ver, debemos entender esto para alentarnos. Hermano, vamos a alentarnos con estas palabras. Mi propósito es que tú y yo... A ver, hermano, tranquilo. Vamos a estar bien. Vas a estar bien. Para alentar al hermano que está a punto de fallecer. Hermano, estamos aquí. Oramos contigo, vas a estar bien, estarás en la presencia de Dios, para alentar a la persona que ha perdido a un ser querido. Hermana, tranquila, va a estar bien. Hay dolor, pero no olvides la promesa, no olvides que hay esperanza. Esa debe ser nuestra perspectiva, no usarla con miedo, no usarla para condenar a la gente. ¿Por qué nos habló Jesucristo de las cosas venideras? ¿Para infundir en nosotros miedo? No, para infundir esperanza. Confía en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero yo voy a preparar lugar para que en donde yo estoy, también ustedes estén. Ese versículo no se refiere a que el cielo fue preparado para nosotros, porque eso es incorrecto. El cielo fue preparado para el Padre y para el Hijo, pero el Hijo ha preparado para que nosotros podamos entrar al cielo. Eso es otro tema del cual no me quiero desviar. Quiero terminar. Yo sé que hay muchas cosas por explicar, muchas cosas por contar, pero hay 2 cosas con las que quiero terminar. Una es conciencia y la otra es glorificación. Empiezo con la primera, conciencia. Si de algo podemos estar totalmente seguros,
es que después de que muramos hay un total estado de conciencia en la persona. Ya sea que estés en el cielo o que la persona esté en el infierno, hay un estado de conciencia. Es decir, cuando tú estés en el cielo, no será así como que en las películas, de repente, ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto? ¿Y qué hago? ¿Camino para allá? Bueno, pues camino, ¿no? Y empiezas a descubrir cosas. Oh, Señor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Dónde estoy? Estás en el cielo. Ay, ¿y quién es usted? Yo soy San Pedro. No. Hay un estado de conciencia. Cuando estemos en el cielo, yo voy a entender, aleluya, gloria, estoy en el cielo, estoy en la presencia de Dios. He sido glorificado. Hay un entendimiento, una conciencia. Pero también en el infierno. En el infierno habrá un alto sentido de conciencia. La persona que esté en el infierno va a saber que está en el infierno. Todas las angustias, toda la ansiedad, todo el dolor, todo el trauma que puede una persona tener, lo tendrá de manera consciente. Habrá conciencia, porque si habrá dolor, es que hay conciencia. Si hay llanto y sufrimiento es porque hay conciencia. Yo te preguntaría, ¿qué tan consciente estás ahora de que si en este momento tú mueres, estarás en la presencia de Dios? ¿Qué tan consciente estás de que si hoy tú mueres, no estarás en el lugar donde hay una conciencia de dolor, una conciencia de llanto, una conciencia de ansiedad, de amargura, de depresión, de sufrimiento? No es porque te portes bien, no es por tus buenas obras, es por la gracia de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Solamente la obra de Jesucristo te puede salvar y te puede garantizar que cuando ese momento llegue, ya sea que mueras o ya sea que el Señor venga y nos arrebate, tú puedes tener la certeza de que estarás delante de la presencia de Dios. Y no tendrás que decir, ay, se equivocaron, no se dieron cuenta que estoy aquí, ya la hice, por lo menos me espero. No, todo el mundo sabrá, tú estás aquí porque fuiste lavado por la sangre del Cordero de Dios. Porque fuiste salvo, porque Él te tomó y te apartó. ¿Cómo estás en eso? Y segundo punto con el que quiero terminar, glorificación. ¿A qué se refiere el tema de glorificación? Lo leí hace un momento. Cuando nosotros seamos resucitados, ya sea que seamos resucitados o que vivamos el arrebatamiento, pero nos será dado un cuerpo glorificado. ¿Qué significa un cuerpo glorificado? Un cuerpo perfecto. Sí, lo sé. Sé que muchos de ustedes como yo dirán, pero perfecto ya soy. Lo sé. Pero nos será dado un cuerpo aún totalmente perfecto, inmune a la muerte, inmune al deterioro, inmune al desgaste, perfecto. Aquel defecto, hermano, que usted todas las mañanas se despierta y ve en el espejo y dice, Padre, ¿por qué? Ese desperfecto, esa imperfección, te lo quitará. Te será quitado. Aquella cosa de tu cuerpo que tú dices, ay no, te será quitada. Aquella cicatriz, a lo mejor usted tiene cicatrices, yo tengo un chorro de cicatrices por todos lados. Yo aquí tengo una, o acá, no me acuerdo. Toques una cicatriz que tenga por ahí cerca, la de la mano. Esa cicatriz que tú tienes, te será quitada. Porque un cuerpo glorificado no tendrá esa cicatriz. Esto es bien interesante. Nadie, absolutamente nadie en el cielo tendrá una cicatriz, consecuencia de que me caí, me pegué, me operaron, me lastimé, me tuvieron que operar. Nadie, absolutamente nadie tendrá una cicatriz. Esta cicatriz que tú tienes, que te recuerda cuando te caíste, cuando te recuerda una travesura o te recuerda un momento de dolor, no estará, porque Él la quitará.
solamente, y esto me impresiona, solamente hay una persona que tendrá una cicatriz. Cuando Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado, en un cuerpo perfecto. Cuando los discípulos lo vieron, no tenía el rostro desfigurado por la golpiza que le dieron cuando murió, porque fue desfigurado su rostro. No estaba dolorido, no caminaba rengueando porque le habían lastimado lo que le hicieron, estaba en un cuerpo perfecto. Pero le dijo a Tomás: Tomás, ve las heridas de mi mano. Tomás, mete tus dedos aquí en esta herida. ¿Cómo es posible que tenga heridas si su cuerpo era perfecto? Porque no quiero que olvides que estas heridas son el costo para que tú estés aquí. Porque no quiero que olvides que todo esto es posible porque yo morí por ti. Porque estas heridas son el costo de tu salvación. No lo olvides. Y tú y yo tendremos toda la eternidad para decirle: Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque somos salvos por tus heridas. Gracias, Jesús. Porque tú nos has salvado, Señor. Gracias. Permítenos entender la eternidad, Señor, y disfrutarla, Señor. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.